dándoles esa sabiduría de lo alto, bendito Dios, en cada decisión que ellos vayan a tomar, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre precioso, te presento esta reunión, Señor, que seas, Señor, tú tomando el control, Señor, del internet, aún de la energía, Señor. Que seas tú colocando en nuestro corazón, maravilloso Dios, esa buena disposición para poder entender y comprender tu palabra y sobre todo, Señor, ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amado Rey, te damos gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Le doy paso, perdona a mi compañera Lina Campo, qué pena. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Hola, Sí. buenas noches, Dios les bendiga, dándoles una cordial bienvenida. Un saludo para todos los que ya están presentes en la reunión. Un saludo para la hermana María del Pilar, para la hermana Clara, para la hermana Maribel, hermana Marta Martínez, hermano Carlos, Claudia Ramos, Livia, María Zinaida, Marta Bedoya, Néstor Camilo, Rosamelia, Yesenia. Y bueno, para todos los que vayan agregándose a nuestra reunión, les queremos dar la cordial bienvenida. Agradecerles que una vez más se encuentren aquí en esta reunión virtual, capacitándose en Cristo Jesús. Y como siempre, pues vamos a iniciar con una oración a nuestro amado Dios. Pues ahí en el lugar donde usted se encuentra, le voy a pedir que por favor cierre los ojos y eleve una oración al Señor. Amado Dios, Padre de la gloria, te damos una vez más gracias, Señor, porque permites que sigamos, Señor, reuniéndonos aquí, permites que nos sigamos capacitando, Señor. Gracias por ese regalo tan maravilloso que es la vida, que podamos, Señor, estar trabajando no solamente en nuestra sanidad, Señor, física, cuidándonos quizás con alimentos, yendo al médico, sino más importante, esa sanidad interior, Señor, esa sanidad del alma que está en el corazón, Señor, trabajando con ese principio, Señor, que es de bendición, ese principio de primero, Señor, poder ser para poder ir a ser. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres el mejor, Señor. Eres, Señor, ese Rey de Reyes, Señor de Señores, ese principio y fin, Alfa y Omega, Señor. Gracias porque sabemos que delante de ti, Señor, todo es posible. Que de tu mano, Señor, aunque a veces tengamos, Señor, algún problema, Señor, alguna tormenta, todo pasa, Señor, porque contigo todo pasa. Contigo, como dice tu palabra, somos más que vencedores, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu hoy pueda, Señor, ser la guía de nuestro hermano Cristian Eduardo, Señor, que tu Santo Espíritu ponga palabras de bendición en él, Señor. No sea él, Señor, que sea tu Santo Espíritu dirigiendo esta reunión. Te pedimos también que tomes el control aún del internet, Señor, el control de las llamadas, el control de todo para que estemos completamente concentrados, Señor, para recibir ese alimento espiritual, Señor, para recibir esta capacitación en Cristo Jesús. Y para, Señor, seguir siendo guiados, Señor, con tu palabra, que ese mensaje impacte hoy nuestros corazones y que podamos, Señor, entender cuál es tu voluntad y hacerla, Señor, así como a ti te agrada, Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Iniciamos entonces con nuestro componente temático. En el numeral 2 está el fruto que glorifica a Dios nuestro Padre, que se manifiesta en el ser y en el hacer para multiplicar mi testimonio transformacional. El temperamento en el reacción. Y ya en el componente 3, la oración final. Entonces le doy paso a mi compañero Cristian Eduardo. Adelante, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Lina, María. Gracias a todos. Que Dios les bendiga en gran manera en esta noche de bendición. Bueno, ya los hemos saludado a través de la hermana Lina. Hoy quiero compartirles, bueno, sobre la necesidad de prepararnos para lo que nos ha unido Dios, tener ese mismo sentir de ir a hacer el bien, de ir a hacer el bien a los más vulnerables. Entonces les pido el favor de que en la medida de sus posibilidades, mañana
también en este mismo horario de 8 hasta donde lleguemos un ratico, ya trabajaremos puntualmente en la intervención social que debemos organizar, debemos planear. Entonces les pido que en la medida de sus posibilidades nos reunamos mañana, virtualmente, obviamente, también en este horario, ¿sí? Para que hoy no toquemos, sino solamente nos concentremos en la enseñanza. Ya casi, Dios si Dios lo permite, terminamos nuestro programa de el ser para luego hacer, pero sigamos estudiando, porque si Dios ha prolongado, este estudio, sé que es por nuestro bien. Sé que estudiar la palabra es lo mejor que nos puede pasar. Si Dios nos ha regalado esta horita para aprender de su palabra, les aseguro, compañeros, que no es en vano. Eso es una semilla que se siembra en el corazón, que da su fruto a su tiempo. Pero necesitamos seguir aprendiendo acerca del servicio voluntario conforme el ejemplo que es Jesucristo, el misionero de misioneros. Bueno, y entonces mañana nos enfocamos directamente a la intervención social, si Dios lo permite, que próximamente tendremos el día 20 de abril, es lo proyectado, de 3 a 5, tendríamos esas 2 horitas para hacer la intervención social en el ancianato Ser Grande. Entonces mañana recibimos ideas, vayan pensando qué actividad podemos hacer. Recuerden que algo que me llamó la atención en ese ancianato es que hay varios que están postrados. Hay varios que están postrados y está la necesidad de que saquemos un buen tiempo para orar por cada uno de ellos, que haya un momento donde podamos orar por cada uno de ellos. Ya tengo visto el tema del aceite, el aceite de oliva, que es indispensable para ungir a los enfermos, como dice la palabra en Santiago 5, 13 al 16 en adelante, por allá está. Entonces, sigamos hoy para adelante en las enseñanzas y vamos a retomar en esta diapositiva. Entonces, mañana, si Dios lo permite, los que se puedan conectar, mañana mandamos el link. Entonces, nos conectamos de 8 a 9 de la noche, perdón, para organizar lo de la logística de la intervención al ancianato. Muchas gracias nuevamente por sus donaciones. Muchas gracias porque la fundación en estos momentos está muy bendecida y asimismo lo que hemos recibido de gracia lo hemos dado de gracia. Hay varias personas también que hemos ayudado con algunas ofrendas misioneras que están en estado de vulnerabilidad. Estaremos compartiendo algunas de esas actas que son importantes que ustedes las conozcan para que sepan que tenemos actas de recepción, pero también actas de entrega de donaciones. Entonces, le estaremos compartiendo algunas en el grupo como ejemplo para que ustedes miren la organización y comprendan la necesidad de hacer todo en orden y decentemente. Bueno, entonces vamos a continuar, compañeros, con la enseñanza de el ser para luego hacer. Y estamos en un punto fundamental del servidor voluntario en su formación interior, en su formación personal, porque lo que uno es en el interior, de eso hace y de eso habla. Según el estado de tu corazón, se manifiesta lo que dices, se manifiesta lo que haces. Entonces Dios siempre se preocupó en la palabra de Dios por el hecho de transformar nuestro corazón, de sanar las heridas del corazón, de sanar todo aquello que fue desestabilizado por las experiencias del pasado y por las cosas que pasaron en nuestros antepasados. Todo eso afectó el alma y Dios, que todo lo conoce, que todo lo sabe, nos mete en este proceso de sanidad interior y liberación a través del conocimiento de su palabra. Las llaves para ser sanos del corazón, del alma, la confesión. Delante de Dios se hace la confesión, son las llaves para que Dios nos sane en su presencia y podamos ver verdaderos cambios significativos en nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, aquí nos centramos en Mateo 11, 28 al 30, en esta parte 2 del temperamento de Cristo en mí, en el tema del reaccionar. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? Primero vimos el ejemplo en la parte 1 hace 8 días de cómo reaccionaba Cristo
frente a las circunstancias de la vida a su alrededor, manifestando su carácter y manifestando su temperamento. Pero veamos características de cómo era su corazón y cómo él quiere que nosotros aprendamos de esa forma de ser de él, de esa manera de ser de él, para que nosotros también reflejemos el amor de Dios. Entonces dice aquí en el nombre del Señor Jesucristo, Mateo 11, 28 al 30 dice, el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Este es uno de los yugos buenos que hay en la palabra de Dios, estar unidos, adheridos a Cristo, para que caminemos bajo su gestión, a su autoridad y a su señorío. Aprended de mí que soy, recuerde, ser para luego hacer. Estamos en esa capacitación. Aprendiendo, es decir, si yo puedo aprender siempre y cuando me sujete, siempre y cuando yo me sujete a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Cómo es el ejemplo que Dios nos dejó en Cristo Jesús? Ese ejemplo que Dios nos dejó a través de Cristo Jesús es lo que nos permite aprender de él en su carácter y en su temperamento. No se olvide de eso. Entonces, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso, ahí ya volvimos. Denos un momento, porque ha estado como, gracias a Dios ustedes han estado orando por el sistema, porque no ha estado funcionando muy bien durante el día. Por ahí hay algunos compañeros que están allí en el grupo que están preguntando que no han podido entrar. Si alguien le puede responder que no hay inconveniente, cuando le restablezca el sistema, que bien pueda entrar o se ve en la grabación, que no hay ningún inconveniente. Entendemos que hay un momento en la señal que está causando interferencia, pero ya oramos por eso, esperamos con convicción que todo se desarrolle para bien. Entonces, les sigo diciendo, compañeros, que podemos aprender de Cristo Jesús, en que Él es manso y humilde de corazón, y al ser como Él, al aprender de su forma de ser, de su manera de ser, entonces nosotros vamos a hallar descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil, dice la palabra, y ligera es su carga. Todo lo que nosotros podamos hacer en Cristo Jesús será delicioso para nuestra vida, será suave y apacible, será armónico desarrollarlo, será de una manera maravillosa que disfrutaremos a plenitud todo lo que hagamos en Cristo Jesús. Entonces, al ser humano le conviene muchísimo andar en Cristo Jesús, aprendiendo del Hijo amado que es Cristo Jesús, para que nosotros también seamos participantes de la complacencia del Padre sobre la vida de Cristo por medio de la obediencia. Entonces, necesitamos entender que nuestro corazón necesita ser conforme el de Cristo, manso y humilde. La persona mansa y humilde es una persona que tiene un corazón sencillo, un corazón sano, un corazón que no lo ofenden fácil, no, de hecho no lo ofenden. Un corazón manso y humilde, el manso siempre está dispuesto a hacer el bien. O sea, su necesidad de conducirse siempre es hacer el bien. Por eso la compasión se siente, está en el ser, y la misericordia está en el hacer, porque nos movemos a misericordia para hacer el bien. Esa es la persona mansa, la persona que verdaderamente su conducta refleja lo que es su corazón. Es decir, él se mueve siempre al aspecto de ayudar a los necesitados. La persona humilde es eminentemente obediente. Esa es la persona humilde. No hay otra forma. No es ser pobre, lo ha manejado el mundo como ser pobre, pero no es ese el significado bíblico y de auténtico de la palabra humilde. La persona humilde se sujeta a la voluntad de Dios. Esa es la persona humilde, como Cristo lo era y lo fue. Él decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Fue humilde, pudiendo hacer lo que él quiera, siendo Señor, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él determinó en su corazón hacer la voluntad de su Padre y hacer la voluntad de Dios, que nuestro Creador, nuestro Padre,
es verdaderamente obedecer. Me sujeto de manera voluntaria a sus planes y a su propósito. Cuando yo obedezco a Dios, soy humilde. Y cuando soy humilde, Dios me respalda en todo. Dios me acompaña en todo porque el humilde es obediente. Y por la obediencia, compañeros, es que vienen las bendiciones de Dios. Solo por la obediencia. Entonces, quiero que comprendan eso, compañeros. Y es indispensable que nosotros podamos verdaderamente ser obedientes, ser esas personas que Dios quiere que seamos, mansas y humildes. No se le olvide, la persona humilde reconoce a Dios como suprema autoridad y que es digna de ser obedecida. Entonces, es lo que quiero decirles en esta noche para que continuemos en la enseñanza. Y aquí le pido que me dé un momento porque se nos cayó allí las diapositivas. Voy a ver si alguna de las compañeras me puede ayudar en seguir compartiendo porque se nos cayó allí la transmisión de las diapositivas. Entonces necesitamos, en un momento, si la compañera Nina nos puede ayudar allí, tiene la capacidad de ayudarnos, le envía las diapositivas internamente. Listo. Entonces yo continúo mientras allí nos ayudan las compañeras. Diciéndole que Dios es nuestro Padre y como nuestro Padre nos va a formar. Dios como nuestro Padre no solamente nos sustenta, no solamente nos provee, nos protege, sino que Él también ejerce formación paternal. Como el niño recién nacido, compañeros, el niño recién nacido, él hay que empezarlo a educar, él hay que empezarlo a formar. Y eso es lo que hacen los padres durante sus primeros años de vida de un niño recién nacido. Empiezan a alimentarlo, empiezan a protegerlo. Así somos nosotros cuando nacemos de nuevo en el Espíritu. Dios nos acoge bajo su cuidado. Dios nos guarda, Dios nos empieza a proveer, a proteger, así como se cuidan los bebés, pero Dios también nos empieza a formar. ¿Sí me hago entender? Cuando Dios empieza a hacer un trabajo de formación, está ejerciendo su paternidad. Él nos corrige, nos ayuda a ser disciplinados, en lo que necesitamos aprender, instrucción nos lo va a enseñar. Todo eso hace parte de la formación divina en Cristo Jesús. Entonces aquí la compañera Maribel, si de pronto tiene la definición de Isaías 43, yo se lo leo mientras la compañera se organiza para darnos las definiciones. Dice Isaías 43:1, ahora, sí, si alguien va a intervenir, que levantó la mano. Ah, ¿Sí? Perdón, ¿ya ves la presentación? ¿Ya la pueden ver? Sí, ahí se está viendo la presentación. De acuerdo. Estamos viendo su pantalla, aunque hay un cuadro allí pequeño que está tapando un poquito. Entonces me dicen por favor ahí para que quede listo. Ahí ya. Sí, ahí ya. De acuerdo. Pero debes de darle presentación arriba, en la parte izquierda superior. Aunque vemos la diapositiva, todavía no la estamos viendo como presentación. Sí, sí se puede hacer. En la parte superior izquierda tuya está donde aparece presentación. Bueno, si no lo puedes dejar así, que ahí igual se ve. Sí, entonces Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo. Ojo que Dios es creador de todos, de toda la humanidad, del cielo, la tierra y todo lo que hay en él. Creador tuyo, oh Jacob, ya entra a hablar de alguien en particular. Formador tuyo, este fue tomado por hijo. Mire que algo que distingue a los hijos de Dios es que ellos se sujetan y obedecen. Sí, claro, porque la creación somos todos, la creación, pero son hijos aquellos que obedecen al Padre, aquellos que se someten y buscan cuál es su voluntad.
Claro, para poder obedecer la voluntad de Dios hay que sujetarse y hay que buscar la voluntad del Padre. ¿Qué quiere el Padre de mí? Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Todo lo que Él quiere para sus hijos está en la palabra de Dios. Y mire que todo lo que Él quiere no nos es gravoso. Él nunca nos va a pedir que dejemos de trabajar, nunca nos va a pedir que dejemos la familia, nunca nos va a pedir algo malo, ¿sí? Nunca nos va a pedir algo incorrecto. Dios es puro, es santo. Al contrario, Él quiere que nosotros seamos luz, que seamos ejemplo, nos va a dar estrategias, nos va a dar directrices para que lo hagamos bien y de manera efectiva. Él nunca nos va a pedir algo que afecte alguna cosa en la carne, por decirlo así, que abandonemos la familia o abandonemos el trabajo o cosas semejantes. No nos va a pedir eso. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña que el que trabaja progresa, el que trabaja prospera, come y se sacia. Eso dice la palabra. Asimismo, dice que el familiar que conoce de Cristo será salvo él y toda su casa. Claro, claro, es que cuando una persona de la familia cree en Cristo Jesús y nace de nuevo, esa es la puerta de bendición que Dios va a usar para llevar salvación a esa generación, pero es en el tiempo de Dios. Entonces, mire cómo la palabra de Dios es inclusiva. ¿Sí? La palabra de Dios es beneficiosa en todos los escenarios de nuestra vida, en lo laboral, en lo familiar, en lo personal. Si el Señor nos habla de que nos abstengamos de las obras de la carne, es por nuestro bien, porque eso sí nos destruye. Lo que nos destruye, eso sí nos lo va a decir, nos va a insistir en las cosas que nos destruyen, precisamente porque Él es nuestro Padre, es formador nuestro. Entonces, adelante mi compañera Maribel allí con la palabra creador y la palabra formador. Amén, hermano. Bendiciones para todos. Bueno, creador en el hebreo 12:54 dice que es crear, calificado, seleccionar, criar, creación, nacer. Y formador en el hebreo 33:35 nos dice que es moldear en una forma, alfarero, barro, crear, dar, disponer, forma, formador, hacedor, hacer, idear, labrar, pensar. Esos son los significados, mi hermano. Eso, muchas gracias, mi hermana. Entonces, mire cómo creador, nueva creación. La Biblia habla de que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Y ahí es importante entender de que Dios le corresponde hacer una nueva creación cuando nosotros estamos en sus caminos. Una creación espiritual, una creación que trasciende el alma y el cuerpo. Y esa nueva creación, Dios la empieza a formar, porque la creación que Él hace en el Espíritu es instantánea, el nuevo nacimiento. Es un milagro que hace el Espíritu Santo. Cuando usted empieza a escuchar la palabra, es decir, tiene fe y viene la fe a su vida, a su interior, porque la fe viene por el oír y por el oír por la palabra. Dios, a medida que te ve dispuesto, que te ve dispuesta, te permite nacer de nuevo cuando tú aprendes de la obra de Cristo en la cruz, de toda la enseñanza bíblica. Todo eso es importante en la nueva creación. Y Dios empieza a hacer un proceso de crianza, de formación y ahí en adelante. Adelante mi compañera Maribel, que tiene levantada la mano. Sí, quería como dar una opinión acerca de opinión acerca de este versículo. Comprendía yo, no sé si de pronto estoy equivocado, usted me corrige. Dios a todos nos creó, ¿no es cierto? Pero Él a sus hijos los forma. Yo comprendía este versículo así, yo lo tomaba así, que Él a todos nos creó porque todos somos creación de Él, pero cuando Él toma a una persona como su hijo, Él nos empieza a formar. Él es el que nos forma. Entonces, esa era como mi opinión, mi hermano. Sí, mi hermana, muy bien. Está allí en consonancia con lo que estamos diciendo. La palabra creación es precisamente lo que les comentaba y lo que nos definió la compañera. Ahí nos está permitiendo el Señor entender de que Él es creador de todos, pero solo sus hijos son los que son formados porque uno empieza a obedecer. Claro, a ella nos leía en el hebreo. Formar es como meter en un molde,
Dios lo mete a uno en un molde, aunque uno no quiera ir de pronto en un sentido, Él nos va a hacer entender el camino que debemos andar. Y por la obediencia es el único padecimiento que el Hijo de Dios puede tener. Dios no tiene para sus hijos enfermedad, ruina, miseria, desgracia, no. Dios no tiene eso para sus hijos. Dios tiene precisamente es bendición, salud, vida, bienestar, paz. Todo lo bueno Dios lo tiene para sus hijos como herencia, para los que creen en Cristo Jesús y su obra en el Calvario. Pero vemos mucha gente en las iglesias enferma, vemos ahí gente que aún le sirve a Dios con dificultades financieras, con situaciones difíciles en su casa. Bueno, ahí la persona le corresponde examinarse, porque no es lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos disciplina, pero la disciplina de Dios no es prolongada siempre y cuando uno empiece a arrepentirse, a cambiar de manera de pensar para que luego cambie su manera de vivir. Si uno se corrige, Dios inmediatamente detiene la formación en cuanto a si estamos pasando por alguna aflicción. Pero la obediencia es lo único, compañeros, por lo cual el hombre de Dios puede llegar a padecer. Por lo que padecemos es que aprendemos obediencia. Entonces, hace tiempito me pasó y que vi la formación de Dios por estarme cepillando a la carrera, al levantarme, al acostarme, al cepillarme a la carrera. Eso con el tiempo me trajo una consecuencia, una muela se me hinchó y me dolió y nunca me había dolido nada, como en 10 años me había garantizado Dios eh, la salud, pero se me hinchó, se me puso así el cachete, como cuando te palpita el corazón en la muela, así. Pero precisamente enseñándome el corazón de que la salud oral es fundamental, de que debo hacerlo con calma y compartiendo con la odontóloga ya después, me hacía entender de que uno como persona debe hacerse revisión periódica, así como se hace un chequeo médico, también debe hacerse un chequeo al menos 2 veces al año frente a la salud oral, y uno no lo hace. Entonces ya uno acude tanto al médico como al odontólogo ya cuando tiene el problema encima, ya cuando le tienen la urgencia. Entonces ahí ya quiere cita prioritaria la persona, uno pide que cita prioritaria, entonces uno se empieza a quejar de la EPS porque le dieron eso para muy lejos y como tiene una urgencia, entonces quiere que lo atiendan ya. Si va a urgencia, entonces alega por la urgencia. Bueno, no voy a defender las EPS, pero Dios quiere que vivamos otra cultura y eso me lo estuve enseñando a través de esa muela que me dolió, que nunca me había dolido. Y, 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 y pude aprender eso, de que cuando uno hace un chequeo y pide cita para un chequeo, bueno, se la dan para 2 meses, 3 meses, digamos. Pero también he visto que a uno lo llaman diciéndole, vea, quedó un espacio en la agenda, se la podemos adelantar. Pero mire la paz que hay allí cuando uno pide un chequeo. Distinto es el escenario de la urgencia. En la urgencia usted quiere la cita para allá. O si no lo atienden en urgencias, usted está alegando, usted está desesperado, usted quiere que lo atiendan. Pero la gran pregunta, ¿qué cultura estamos viviendo? ¿La del mundo? El mundo congestionó las urgencias. El mundo mete tutelas, el mundo, claro, se tiene que usar los mecanismos que hay disponibles para que lo atiendan ya. Eso colapsó las EPS. Vaya y haga una encuesta de qué persona se hace un chequeo y la verdad es que ninguno de nosotros regularmente se hace un chequeo médico o de la salud oral. Y todo eso el Señor lo empieza a formar a uno. Mire que por lo que yo padecí en ese dolor, yo aprendí la obediencia. Yo ahora ando con mi cepillo y después de cada cepillada me cepillo, procuro hacerlo y así mismo, así queda uno. Eso se llama precisamente fruto apacible de justicia. Es decir, que uno obedece después de la formación del Señor y ya uno lo hace con conocimiento de que Dios estaba allí, de que Dios nos convence, de que Él es el que quiere vernos bien, vernos mejor hasta en los más mínimos detalles. Dios es formador, formador nuestro. Y Dios me hizo entender eso, de que hay que cuidar todos los escenarios de nuestra vida porque Él es formador nuestro. Entonces hay que empezar a distinguir entre la enfermedad, la dolencia, que es como consecuencia de nuestra negligencia,
y de la formación de Dios que viene para que nos organicemos, que viene por nuestro bien, para que estemos en una cultura diferente, para que seamos verdaderos hijos de Dios. Es muy distinto cuando uno pide una cita para chequeo, y se mueve en esa dimensión de la obediencia. Va a tener mucha paz y hasta lo atienden rápido, le dan citas prioritarias porque no la necesita, pero le dan la cita prioritaria y descubre las cosas a tiempo si las necesita descubrir. Muchos beneficios trae el obedecer a Dios también en ese aspecto. En la siguiente diapositiva, compañeros. Bueno, antes de que se me olvide allí, ¿qué es lo que Dios quiere formar en nosotros antes de que pasemos de allí? Dios se está formando, ahí está el arbolito que les compartía la vez pasada, donde está la paciencia, la fe, el gozo, el amor, la templanza, la benignidad, la mansedumbre, la bondad, la paz. Precisamente Dios, a veces en su formación paternal y amorosa, desea formar ese fruto en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu que está sobre un alma que está siendo procesada, que está siendo moldeada a la semejanza de Cristo, al carácter y al temperamento de Cristo. Entonces Dios te puede llevar a una fila tranquilamente después de que recibas una enseñanza como esta, de que a ver si usted verdaderamente tiene el fruto, que es resultar en beneficio, que manifieste esa paciencia, por ejemplo. Entonces Dios te puede llevar a una cola, a una fila, y uno empieza a ver donde hay gente esperando. Usted ve que hay peticiones, quejas y reclamos por todas partes, pero usted y yo somos distintos. ¿En qué? En que estamos en el Espíritu y Dios ha hecho un trabajo en nosotros. Póngale cuidado y verá que cuando usted está en una multitud que está esperando, en una fila, en un banco, no sé, en una entidad, en una EPS, hay gente que se queja, hay otros que se quejan. Vea la operadora hablando por teléfono, ahí hablando con el otro, ahí perdiendo el tiempo. Entonces empiezan a ver esos detalles, empieza a ver lo que hay en los corazones de la gente, están desesperados esperando, el uno se para, el otro se sienta, los otros alegan, pero mire que ahí está. ¿Cómo debemos nosotros conducirnos? ¿Cómo está nuestro reaccionar? Por eso estamos hablando del temperamento. ¿Cómo reaccionar frente a las situaciones del mundo? Si lo estás haciendo igual que las personas que no conocen de Dios, que no estudian la Biblia, eso sí sería grave, porque tú ya tienes este conocimiento de bendición y Dios ha puesto en ti ese poder para tener paciencia, por ejemplo, para no reaccionar mal y pelear con los demás o añadirse a los alegatos o añadirse a la discusión de la larga espera en la cual los han sometido. Y bueno, es que hay gente que se añade a todo lo que son los insultos y todo lo que les dicen a la gente que atiende al usuario. El que atiende al usuario me entiende y comprende de que atender la gente es complejo, porque mucha gente pues no conoce de Dios, no conoce este tipo de enseñanza, no saben lo que es la fe, la paciencia, la benignidad. Nosotros reaccionamos diferente, definitivamente uno lleno de Dios y del Espíritu, Dios a uno le da una paz, una tranquilidad, y uno puede ver hasta cómo todo el mundo alega, y en ocasiones a mí me han atendido hasta, como no me vieron alegando, me han atendido de una vez, no me vieron peleando, entonces me llaman, joven, venga, usted qué es lo que necesita, y me atienden. Mire que todo eso está al respaldo de Dios. Yo necesitaba hacer una vuelta y había mucha gente, pero la gente estaba alegando, se quejaban de la falta de atención, y yo, por decirlo así, era como ahí callado. Yo estaba esperando a ver qué iba a pasar y no quería alegar. Yo dije, necesito hacer esta vuelta. Entonces ya separé el tiempo necesario. Entonces, cuando me vieron tranquilo, una persona se acercó de allá y me dijo qué necesita, le hice la pregunta, me ayudó y listo, me desocupé. Pero en los que estaban alegando, eso trae maldición. El que alega, el que se queja, eso trae dificultad en el camino. Eso trae muchos otros problemas de larga espera. Adelante, mi hermana Martínez, con su intervención, mientras pasamos a la otra diapositiva. Alguien levantó la mano allí. Hermana Marta, creo que es. Bendiciones, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Amén, mi hermano. Sí, buenas noches para todos. Sí, para respecto a lo que usted está compartiendo ahí, quería yo compartirles como dos cortos testimonios. Cuando yo iba a la EPS mía, la que me corresponde, cuando estaba en los trámites de las cirugías de mis ojos,
yo veía a la gente que era quejándose por todo lado. Ay, que vea, se paraban ahí y ellos, ay, yo voy a demandar aquí porque es que vean ustedes aquí siempre que hablando lo que usted decía, por eso me conecté mucho con eso. Y entonces con esa parte, y entonces yo desde que llegaba, o sea, nosotros podemos ver lo que las situaciones que de pronto nos confrontan y también ver el obrar de Dios en todo tiempo, porque yo llegaba orando y yo decía, Dios mío, esto está lleno y todo, pero pues bueno, sabemos que Dios está en el asunto y Dios está orando. Entonces empezaba la gente y muchas veces la gente quiere hasta como incitarlo a uno porque le dicen, vea, pero mire, pero tal cosa, o sea, le hacen a uno como el comentario, ¿no? Y todos quejándose, mientras que a mí siempre yo llegaba, me atendían, me pasaban vea, yo llevo aquí desde las 7 de la mañana y son las 11 y no me han atendido, y yo llegaba y a mí me atendían pues a mi hora que era. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que hace poco fui a reclamar unas gotas que me da a mí la EPS para mi vista, precisamente para mis ojos, y entonces había mucha gente. Yo llegué y eso estaba tremendo y le cuento que hay a personas atendiendo, hay hasta la casilla 10, casilla 11, perdón. Y la gente alegando y alegando ahí porque estaban atendiendo de un módulo y solo llamaban de ese módulo, y la gente con una cantidad, a mí me dieron como la 200 y algo. Y yo, ay, Dios mío, Señor, y yo me senté y yo decía, bueno, Padre, aquí nos toca es armarnos de paciencia y sentar y esperar. Y la gente alegando y alegando y alegando. Cuando, bueno, uno nomás miraba y uno decía, bueno, el Espíritu Santo le trae como esa paz y le dice, bueno, usted sabe quién es usted y se tiene aquí es que sentarse y esperar. Y yo pues me senté. Cuando ya de un momento a otro llamaron de allá del módulo 11. Como son diferentes GPS, por eso es tanta gente, entonces llegaron y nos llamaron a nosotros, justo la de nosotros, que los que íbamos a reclamar una sola fórmula, que hiciéramos una fila aparte allá. O sea, eso fue una gran bendición porque de tanta gente y tanta discordia que había ahí, nos llamaron a nosotros y nos despacharon en segundos. Entonces, muy, muy conectada con lo que usted comentaba, mi hermano. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Amén, mi hermana. Muchas gracias a usted. Entonces, compañero, estamos llamados a vivir diferente. El que vive en el Espíritu ve testimonios, ve el temor de Dios, así como la compañera nos compartía. El que está tranquilo trae paz. Y si está lleno de paz, Dios le abre caminos para que le resuelvan lo que necesita. Ese es el camino del Señor. Un camino fácil, una carga ligera, una carga sencilla que nos permite ver la compañía de Dios en todo lugar, en todo momento, en cada diligencia, en cada momento. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Claro, Dios nos dio 2 orejas, necesitamos escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, no seamos esos sueltos de lengua y más bien seamos buenos escuchadores, buenos oidores. Necesitamos ser esos oidores que analizan bien lo que se está diciendo, se está compartiendo. Analicemos, seamos analíticos y verá cómo nos va de bien en la vida, en todo momento. Y la palabra nos da esa sabiduría. Tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre, en la ira del hombre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí no está la justicia de Dios. La compañera María El Pilar ahí tiene el concepto de airaos o airarse para que nos lo empiece a regalar allí, por favor. Airarse o airaos, cualquiera de los dos. Está muy bien. Sí, señor, ya estoy a tu momento, mi hermano. Tranquila. Entonces, mire que ahí los puntos tienen unas fichitas representando cada cual tiene su carácter, cada cual tiene su temperamento, su forma de reaccionar. Pero en Cristo Jesús, en el Espíritu, todos tenemos el fruto del Espíritu, la paciencia, el amor, la paz, y vamos a reaccionar de esa manera como reaccionaría Cristo Jesús. Adelante, compañera. Amén, hermano. Dice, tu hombre sea pronto. Airarse, mi hermano, ¿dices? Sí, airarse. Airarse. Dice, deseo como extendiéndose hacia excitación de la mente, por analogía, pasión.
ira, violencia o aborrecimiento. Muchas gracias. Ira, Sí, señor. pasión, violencia, aborrecimiento. Mire el tema. Y ahí nos empieza a enfocar Dios en que debemos guardar nuestro corazón. Es decir, que debemos tener cuidado con el alma, estar pendientes de las reacciones del alma, porque el alma se infla, se puede airar con el orgullo y puede aborrecer, puede manifestar ira, y todo eso está en el alma, sobre todo cuando está afectada sin sanidad, sin la intervención de Dios, puede manifestar un carácter y un temperamento humano, el que cada cual tiene, el que cada cual tiene su forma de reaccionar frente a las circunstancias de la vida. Pero Dios nos está diciendo, vea, caminen en el espíritu, porque en el espíritu ustedes reaccionan diferente. No reaccionan conforme las afectaciones del alma, sino que reaccionan conforme el fruto del espíritu. Entonces, es muy importante andar en el espíritu, y Dios nos lo pide en la palabra siempre. Anden en el espíritu. Crucifiquen las pasiones y deseos, hagan un proceso conmigo, dice el Señor. Hay que hacer un proceso con Dios, porque el temperamento nuestro, el humano, ese es temible. Ese, cuando nos sacan, por decirlo así, la ira, la molestia de adentro, se manifiesta algo muy, muy tremendo, muy malo, muy nocivo. Entonces, vamos a reeducar nuestra forma de vida para andar en el espíritu. Es decir, andar en el espíritu es andar conforme a la palabra de Dios, andar como Cristo anduvo en esta tierra. Andar en el espíritu es andar conectado con Cristo Jesús. Claro, por eso debemos aprender de él, para andar como él anduvo y reaccionar como él reaccionó. Adelante, mi compañera, con la siguiente diapositiva. Entonces, leámoslo y ya miraríamos un videito allí. Entonces, dice Efesios 4, 26 y 27, airaos, nuevamente nos habla la palabra airaos, recuerde, ira, aborrecimiento, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire que aquí está metido el diablo. Se le da lugar al diablo cuando uno peca, cuando practica las obras de la carne, como la envidia, los celos, el enojo, el pleito, la contienda, la disensión, la murmuración, el hablar de otros, el escarnecer. Eso sí que le da lugar al diablo, ¿yo? Entonces, Dios nos dice, vea, a veces es inevitable uno enojarse o disgustarse, pero no deje que eso ofenda a otro, no deje que eso salga y lastime a otras personas. No infrinja la ley de Dios contra su prójimo. Recuerde que es el segundo mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si yo me ofendo con mi prójimo, si yo me airo con mi prójimo, no solamente lo hice contra él, sino que lo hice contra aquel que lo creó a él, contra mi Dios. Entonces es un pecado que se le da lugar a Satanás para que ponga enojo en nuestra vida, para que ponga una obra de la carne en nuestra vida y ahí nos gobierne. Eso siembra un lazo que nos mantiene prisioneros, atados, enyugados a las obras de la carne, y ahí hay demonios de división, de enemistad, de mala disposición de ánimo, de malicia. Hay que tener cuidado con el alma en eso, porque eso se le da lugar al diablo, y el diablo aprovecha eso para poner lazo y división aún entre familia, aún entre padre y madre, aún entre padres e hijos, hijos y padres, aún entre hermanos de sangre. Eso es lo que usa Satanás. Donde usted ve a alguien que no le habla a otro, que está disgustado, ahí hay demonios, ahí está Satanás. Donde usted vea que alguien se enojó con otro, con una autoridad, por ejemplo, si ustedes ven que en un hogar hay ofensa, hay alguien ofendido contra una autoridad, ahí está el diablo. ¿Me hago entender? Ahí está Satanás colocando división en ese hogar, en esa familia. Donde usted vea una riña entre familiares, discusiones, ahí están las tinieblas, gozándose, colocándose a que el uno le diga una cosa y el otro le responda otra más fuerte. La palabra de Dios dice que no respondamos palabra áspera contra quien nos ha lanzado una palabra de fuego, esas palabras hirientes. No podemos, porque nos prendemos. Si alguien me dice algo fuerte y yo le respondo algo fuerte, se prende. Claro, ahí está Satanás, y ahí empieza hasta una pelea fuerte. Puede ser una pelea física, puede trascender allá. Pero donde hay una persona
que conoce de Dios, llena del Espíritu, del amor de Dios, donde alguien le tira una ofensa, un rocazo, por decirlo así, con una palabra, una puñalada, yo no se la recibo en la medida que yo responda algo suave. Si alguien me ofende con una palabra fuerte, usted es un idiota, usted no sirve para nada, usted es un mal nacido, yo le puedo decir, Dios te bendiga, Dios te ama, yo deseo lo mejor para ti. Ahí los demonios no tienen más cabida que soltar esa riña que se estaba formando. No les queda otro al príncipe de la potestad del aire que destruir la estructura que creó en el aire, en lo invisible, para que haya contiendas, peleas, disensiones y operen las obras de la carne. Entonces, eso depende de mucho y por eso necesitamos el conocimiento de Dios. Todo este conocimiento lo necesitamos para no pecar contra Dios ni contra nuestro prójimo. Mateo 18, 21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Es decir, que me ofende. ¿Hasta 7? Jesús le respondió y dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aquí está el mayor principio de liberación del corazón, el mayor principio para guardar el corazón. Dios lo estableció en que sea el arte de perdonar. Está en el aprender a tener un corazón perdonador. Como decía ahora, manso y humilde. Esa persona es difícil de ofender. Es inofendible, para que me entienda. Es difícil de ofender. Hay personas que se ofenden aunque uno no les diga palabras directamente o que uno no les haya dicho nada. Son corazones que ya tienen amargura, pero necesitan que uno les ayude. Claro, hay gente que al solo hablar es hiriente, pero también uno tiene la potestad, la decisión de decidir si se ofende o no se ofende. Eso lo decide uno. Si usted deja entrar esas palabras a su corazón, entonces porque en su corazón hay idolatría, cree demasiado y tiene mucha estima a esa persona que te está diciendo las palabras como para que usted deje penetrar esas palabras hasta su corazón y te haga amargado y te haga infeliz o te dañe el día con lo que te dijo. No, usted tiene que entender que aquí Dios es lo máximo. Dios ya dijo de ti que eres hijo, que eres amado, que eres de bendición, que tienes propósito, que tiene grandes cosas contigo. Eso es lo que usted tiene que creer. Al diablo no se le cree, porque el diablo usa personas. Cuando hay riñas, el diablo influencia, recuerde cómo actúan los espíritus inmundos engañadores a través de influencias por fuera, a través de opresión por dentro y a través de posesión, ya donde sujetan a la persona para usarla como un maniquí, como un cuerpo que es gobernada por un espíritu. Entonces, es entender de que está en nuestras manos el decidir no ofenderme, el decidir no recibir esa ofensa de manera suave y dócil. Entonces, esto es importante, compañero. No sé si la compañera Lina y la ayuda del Espíritu Santo nos ayuda aquí mucho. Si ahí tiene la capacidad de poner el video, mientras yo les sigo diciendo aquí algo. El tema de la ofensa es un tema muy importante en la palabra de Dios. De hecho, está en el Padre Nuestro. De hecho, está en el Padre Nuestro. Bueno. ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas un abrazo? No, Gwen, no quiero un abrazo. ¡Oh! Te dije que no quiero. ¡No te resistas! ¡Te haré sentir mejor! ¿Ya me sueltas? ¿Te sientes mejor? No. Todavía no hace efecto.
Listo. Entonces, aquí juega un rol importantísimo el Espíritu Santo, porque solos no podemos. Definitivamente solos no podemos. Estamos en relaciones interpersonales, estamos en medio de... Listo. Estamos en medio de situaciones donde nos relacionamos mucho con las personas Hermano, y perdón. Sí, mi Hermano, hermana. perdón. ¿Se escuchó el volumen de la caricatura? Sí. Ah, bueno, señor. Sí. Oh, muy bien, gracias. Ya pueden poner la diapositiva. Ajá. Muchas gracias. Estuvo muy bien. Entonces, compañeros, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sigue ahí la de después del 70, la diapositiva esa. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Llenos del Espíritu Santo, le damos buen manejo a cada situación o circunstancia que enfrentemos con el tema de las ofensas. La ofensa es uno de los temas más poderosos en la palabra de Dios. En el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Entonces, le damos lugar al diablo cuando nos ofendemos, y ese es el tema que continuamos, la ofensa, porque ahí está el pecado, ahí está la autoridad que se le da a Satanás y a los demonios para poner enemistad, aún entre familiares, aún entre padres e hijos, y en cualquier grupo o comunidad donde haya gente, en cualquier lugar. Eso es lo que usa Satanás para hacer caer la gente en transgredir, hurtar y matar y destruir al prójimo. Entonces, en esta diapositiva dice Eclesiastés 7:9, controla tu carácter. No lo podemos hacer sin el Espíritu Santo, pero controlemos nuestro carácter. Nosotros tenemos que tomar la decisión, porque el enojo es el distintivo de los necios. Así lo ve el libro de sabiduría de Eclesiastés. Segunda de Timoteo 1:17 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Con el Espíritu Santo, cuando viene a morar en nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo entra a nuestra vida y viene a traer poder. Poder es para poder hacer. Poder es para poder precisamente hacer las cosas que Dios manda en su palabra. Amor, todo lo que conlleva el amor es lo que está en el fruto del Espíritu, paciencia, paz, benignidad, todo eso se puede hacer de la mano del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y dominio propio, para que usted no pierda los estribos, para que usted no se salga de casilla fácilmente, no, de hecho no se sale. Si mantenemos alimentando la dimensión del ser, el Espíritu, vamos a tener este poder de Dios para poder controlar el carácter y el temperamento y a estar manifestando la vida de Cristo en nosotros. En la siguiente diapositiva, compañeros, dice en el Salmo 37:8, desecha la ira y el enojo. El Salmo aquí nos está dando una ordenanza. Eso hay que desecharlo. La ira y el enojo. No te alteres, que eso empeora todo. Eso empeora todas las cosas. El enojo es muy importante y es lo que vamos a pasar a definir, porque esa es una afectación del alma. El alma que está amargada, el alma que fue rechazada, el alma que fue maltratada desde su niñez, que la gritaron, que la maltrataron, sus papás o su mamá hizo algo que la afectó muchísimo, que le dolió muchísimo, que la hirió, que la sintió, la hizo sentir menospreciada, menospreciado. Cualquier cosa que prefirió un hermano tuyo, una hermana tuya, o simplemente hizo su vida y no te cuidó, no te prestó atención. Todas esas cosas afectaron las emociones, afectó el alma. Y eso creó un patrón de pensamiento que Satanás usa, que es la estructura mental, la fortaleza mental. Y hay gente que es temperamental en el sentido de que por todo se enoja, por todo se disgusta. Esa gente sufrió en su niñez, una niñez muy difícil, de mucho rechazo, de mucha injusticia, percibió mucha injusticia y también vivió mucha malicia, mucha mala disposición de ánimo. Dice Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras, tomará malas decisiones. Si uno enojado, si uno disgustado, toma decisiones, seguro que son locuras. Va a tomar malas decisiones, es mejor no decidir ahí. Es mejor no decir nada. Es mejor que cuando usted se calme, cuando uno se calme, ahora sí, vaya arregla, vaya organiza.
va y llama a juicio, pero cuando las cosas se calmen. Y dice, y el hombre perverso será aborrecido. Mire, el mal carácter trae rechazo. Claro, porque el que es de mal carácter, el de un temperamento veraz, rebelde, explosivo, con esa persona la gente no quiere estar. Así como él rechaza a la gente y la conducta de la gente que no soporta a nadie, así tampoco a él lo van a soportar nadie. Nadie lo va a soportar porque está amargado, está afectado, y esa sanidad solo se la puede dar un encuentro con Cristo Jesús. En la siguiente diapositiva, compañeros, que hasta ahí es que Dios mediante llegaremos a ver cómo nos va. Airaos, pero no pequéis. Una de las definiciones de la palabra airaos que nos leyó la compañera María del Pilar es el enojo. Y dice, ¿qué es el enojo? El enojo es un sentimiento. El enojo, ¿qué es el enojo? Un sentimiento. O sea que está en la dimensión del ser, el alma, está en nuestro corazón. Es un sentimiento nocivo, pero es un sentimiento. Y es importante, antes de que le diga aquí lo del enojo, la palabra ofensa en la Biblia está asociada a una acción real o percibida, que puede ser catalogada como agravio o daños. La ofensa tiene el potencial de producir heridas, ¿sí? Al interior de la gente. Por eso Satanás la usa, porque él quiere destruir el alma. Entonces dice, la ofensa tiene el potencial de producir heridas, desilusiones, dolor y enojo en nuestra vida. Es el poder de la ofensa. La ofensa es un tema bien importante. Y entonces, el enojo es un sentimiento de desagrado intenso. Desagrado intenso, ahí hay rechazo, ahí está metido el orgullo del alma viviente. Dice, hostilidad o indignación como resultado de una amenaza verdadera o imaginada, imagínense. No ha pasado, pero a veces uno supone. Por eso Dios nos llama siempre al juicio. El juicio no es algo malo. Para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Entonces el que está en Cristo Jesús está absuelto de todo pecado, de toda situación, porque Cristo lo justificó. Cristo pagó en su lugar. El problema es para el que no creyó en Cristo. Ese está condenado y va al juicio con temor y temblor, porque sabe que está debiendo y no pagó. No hubo nadie quien pagara porque no creyó en Cristo. Entonces, compañeros, el enojo es algo muy importante frente a que debemos identificarlo en nuestra vida, ya que él trae muchas cosas. Entre ellas, el enojo lo lleva a uno a otras obras de la carne, como los celos, como las suposiciones. Una de las cosas que más afecta a la relación de pareja y los matrimonios es la suposición, el no comunicarse, el no arreglar las cosas, el no preguntar, el no decirle. Eso trae la manifestación de las obras de la carne y trae ruptura en las relaciones interpersonales. Es lo que usa Satanás para destruir los hogares. La suposición. Es que yo pensé que vos ibas a hacer esto. Es que yo pensé que vos sabías. Entonces, ahí hay un error de comunicación muy grande. No le demos lugar a eso. Ni siquiera entre familiares, ni siquiera entre amigos, entre compañeros, no. Comuniquémonos todo, llamemos a juicio. Llamar a juicio es llamarlo y hablar, aclarar las cosas. Y uno siempre que llama a alguien a juicio, uno cuando escucha a la otra persona, uno se da cuenta que no era lo que uno pensaba. Uno dice, uy, pero uno se estaba metiendo en una película, uno se estaba metiendo en una situación tan grave y eso no era lo que yo pensaba. Se deshace, en el juicio se deshacen las suposiciones y Satanás no tiene lugar allí. Por eso Dios ama el juicio y la justicia. Dios nos dice, vea todo, háblelo, compártalo, para que no le den lugar a Satanás ni al diablo. Sigue diciendo, una amenaza verdadera o imaginada, un insulto, una frustración, una injusticia hacia usted mismo u otros que usted estima. Es un estado emocional, está en el alma esta afectación, es un estado emocional que varía en intensidades de una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Crea una respuesta física y por lo general agresiva. Empeora las cosas, que causa aumento de ritmo cardíaco. Imagínense, la respiración es más fuerte, presión arterial y la liberación de hormonas de energía, adrenalina, noradrenalina, cuando nos sentimos atacados. Uy, tremendo. Esto lo vamos a volver a leer entre 8 días, si Dios lo permite,
porque este tema es fundamental en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, compañeros, les agradezco a todos por su atención. Gracias por estar allí atentos a la enseñanza del Señor. Y dentro de 8 días, si Dios lo permite, continuamos con la enseñanza. Pero recuerde que nos reunimos mañana en una reunión extra virtual de 8 a 9 en lo posible para organizar lo de la intervención divina del ancianato Ser Grande. Buenas noches para todos, que Dios los bendiga, que pasen una excelente y bendecida semana y los dejamos con la compañera Rosamelia, que nos va a despedir en oración. Muchas gracias, compañeros. Mi hermana Rosa, ¿estás por allí? Amén. Que Dios los bendiga. Primeramente, le doy gracias a Dios, al hermano Cristian, por la verdad, por el mensaje tan lindo, lo mismo de esta semana que nos mandó, de lo de la amargura. La verdad que para mí fue algo que me tocó mucho, muchísimo, a pesar de que llevo mucho tiempo, muchos años en el Evangelio, pero me tocó bastante. Le doy gracias a Dios, a usted, hermano Cristian, por sacar el tiempo para enseñarnos, por dejarse usar por el Señor para realmente darnos palabra. Que Dios lo bendiga. Padre, en esta noche, Señor, te doy gracias, Señor, gracias, Padre, por esos momentos que tú nos regalas, Señor. Es un privilegio, Señor, que tenemos de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos perdón y te pido perdón, Señor, Padre, si realmente hay cosas que aún me faltan sacar de mi vida. Hay muchas cosas, Señor, que necesito sacar, Padre, y tú me has confrontado grandemente, Señor. Gracias, Padre, por ese amor tan grande que tú tienes para todos, Señor. Oro, Señor, por todo el grupo. Te pido, Padre amado, que seas tú guiándolos, que seas tú, precioso amado Rey, dándoles esa fortaleza, esa sabiduría para entender tu palabra y que todo lo que nos han enseñado, Señor, quede en lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, Padre, que saque de nosotros todo pecado oculto, Señor. Hay cosas que realmente no solamente tú conoces nuestros corazones y tú escudriñas nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, precioso, amado Rey, por tantas bendiciones, Padre. Oro por cada uno de los servidores, por sus familias, por sus hijos, Señor. Que seas tú, precioso, amado Rey, guardando sus familias, sus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre, por estos momentos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendiciones para todos. Que tengan una feliz noche. Que Dios los bendiga grandemente. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Gracias, muy amable, mi hermana. Hasta luego. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Gracias, Dios bendiga, hermanos. Muchas gracias, bendiciones para todos. Muchas gracias, bendiciones en Cristo Jesús para todos. Una feliz noche.